Hola, mi nombre es Jimena. Hola, yo soy Alejandra. Somos parte del equipo de Alicia, que es una institución que está relacionada con las ciencias forenses. El día de hoy vamos a hablar sobre una duda que me surgió hace como 2 años en Lavadero, pero ella me interrumpió diciéndome cállate, no estamos en la escuela, y les pondremos el video justo aquí. Es que el machismo vive. Hola, les voy a contar que estamos mal en la criminología porque el otro día estaba viendo un video que nos ponen a leer autores de hace más de 30 años. ¿A quién le y no importa están la escuela en actualizados. estos momentos, Ángela? A mí. Lo estaba... Cabe aclarar que andábamos ese día y por eso la comento. De si la criminología ha evolucionado con nosotros en el aspecto de cómo se estudian. O la forma de impartirla, ya que creemos, o yo creo que no se ha actualizado nada en el sistema educativo desde que inició, desde que se empezó a tener más auge esta ciencia. Pero ¿por qué fue? O sea, ¿cómo fue que empezó? O sea, ¿de dónde salió esa duda? Porque ese día te interrumpí, te dije, no estamos en la escuela, o sea, ¿quién habla de escuela en la peda? Y tú solamente dijiste que habías visto un video donde decía que veíamos autores de hace más de 30 años. Sí, pues yo me acuerdo que vi un video, pero ya no me acuerdo ni qué video era, ya tiene más de 2 años. Entonces recuerdo que decían que la criminología en las escuelas no había cambiado la forma de impartirse, que todos los autores que veíamos son los mismos que se han visto desde que surgieron y que no han modificado nada, a pesar de que ya hemos evolucionado tanto en tecnología como en nuevos autores. Y no digo que estén mal, pero sí digo que también deberían ponernos a nuevas personas o a nuevos percutores de la criminología, porque cabe aclarar que no estamos criticando los métodos o que sean malos lo que nos han enseñado, más bien decimos que no se han actualizado nada. O a lo mejor sí, pero no es como tan conocido. Porque, por ejemplo, justo yo ayer me quedé pensando en eso de que en criminología. Y no sé, o sea, como que lo primero que se me vino a la mente fue que siempre que hablábamos de criminología, hablábamos de Rodríguez Manzanera en todos los aspectos de la criminología. Y justo de eso nos estamos acordando de que siempre que veíamos criminología en la escuela, como que lo asociábamos solamente con ese autor, que la verdad hizo como un parote porque él fue como que estudiando los autores anteriores y que la verdad como que ya nadie pelaba, pero como que de forma resumida nos planteó todo lo que decían y ya era más fácil para nosotros. Más bien considero que la criminología, los autores antes de Rodríguez Manzanera eran un poquito más complejos y lo que hizo fue explicarlo todo de manera más resumida, y es por eso que las escuelas lo utilizan mucho o es el único autor que utilizan para impartir las materias, pero aún así creo que no es tan completo o no es de la forma que no lo imparten, ya que es poco práctico y es el único autor que vemos y no podemos ver oposiciones o cosas actuales o contrapartes que han ido cambiando con la evolución del tiempo. ¿Cómo qué aspecto crees que tú que es importante? A lo mejor en el comportamiento de las personas, que no lo hayamos visto tanto en autores así, que vimos, pues por ejemplo en la escuela, porque puede ser nuestra única referencia hasta ahorita. Pues hace poquito fue un congreso de cibercriminalidad y estábamos hablando justamente de ese tema, de cuando empezó Rodríguez Manzanera quizá no estábamos tan evolucionados en el área de las tecnologías y ahora ha sido una revolución muy completa, entonces ya hay nuevos delitos y cosas que quizá ellos no abarcaron porque eran cosas que en su tiempo no existían. Entonces ya es como de que necesitamos para nuevas criminología para nuevas generaciones y para nuevos tipos de delitos, partiendo de las bases que ya nos han enseñado. O sea, como tomar en cuenta todos los puntos que sí, como que llegamos a aprender, que sí son importantes, o sea, por eso es importante lo que tú dices, que no estamos diciendo que estén mal o que no sean importantes, porque en realidad de ahí es donde parte todo. Pero, pues por ejemplo, con eso de las nuevas, a mí no se me ocurre una forma, o por lo menos de todo lo que hemos visto, no se me ocurre una forma en la que podrías aplicar la criminología que no fuera prevención, como dentro de las tecnologías. Quizá es agarrar los métodos antiguos y modificarlos o hacerlos un poco más ágiles. También se discutió el tema de que las personas estamos peleadas con la tecnología y que creemos que al implementarla se nos puede sustituir
sustituir o creemos que ya no nos van a necesitar. Las teorías conspirativas. Ajá. Siento que más bien nos debería servir como una herramienta para agilizar el trabajo, diciendo que en las procuradurías o en los empleos siempre hay sobrecarga de trabajo. Entonces hablábamos de modernizar las técnicas que ya se utilizaban y para que se hiciera de una manera más eficiente y precisa. Tan solo hablábamos del modelaje 3D. Entonces era con láser o ya estábamos hablando de computarizar todo y ya todo era preciso y era más rápido en cuestión de minutos, cuando personas hablan que tardaban semanas o días haciéndolo. Bueno, otro tema interesante que hablaron con lo que mencionas es que generalmente en los juzgados así se basaban con pruebas objetivas y era de cómo comprobar las pruebas objetivas con tecnología. Entonces algo muy importante que dijeron era que generalmente nos basábamos en la prueba testimonial para la resolución de audiencias, pero es cierto que nadie miente, sino que más bien cada quien tiene una verdad. Y mencionaban que con estos nuevos modelos podrían confirmar la versión de los testigos y esta versión subjetiva se podría convertir en una versión objetiva. Entonces ya podrían decir realmente qué vieron y lo podrían implementar desde distintos ángulos y comprobar si esto era realmente aplicable. Como ya cuando se llevan juicios. Ajá. De hecho, esos métodos ya los han estado aplicando para personas que ya están en la cárcel, pero lo utilizan para personas que están en la cárcel y fueron metidas injustamente. Entonces se ha hecho resolución de sus casos y ya ahora están libres. Entonces, ¿conoces algún autor moderno? No, o sea, es lo que te digo. O sea, si hablamos de criminología, la verdad, o sea, yo luego como que me voy a la definición que todo el mundo, a lo mejor no nos hicieron aprender, pero que sí fue así como ciencia causal explicativa natural de la conducta antisocial. O sea, entre muchas otras cosas, porque tenía varias descripciones. Pero, o sea, no sé, yo prácticamente, no sé si sea por la escuela o por otras cosas, pero yo lo relaciono así directamente con Rodríguez Montaner. Más bien que también tiene que ver con cada uno de nosotros, que también si nos interesa el tema, nosotros nos preocuparíamos por innovar y meternos en otros factores y así. Pero hay cosas muy interesantes que siguen pasando, que ellos ya plasmaron y siguen pasando, se siguen replicando a pesar de que las conductas de las personas se han modificado. Pero estaría padre verlo como con nuevos casos. ¿Sabes qué? Siento que ayuda mucho cuando te ponen la actividad esa de, lee varias definiciones y como que tú creas tu propia definición. Pero, o sea, no sé si la etapa en la que normalmente te ponen a trabajar con eso está bien, porque como que tú entras sin idea de lo que es criminología y lo lees y como que ni siquiera lo comprendes como para que tú puedas hacer tu propia definición. O sea, en cuestión de innovar, o sea, siento que la verdad podríamos ser como muy capaces de dar una nueva definición o de aportar nuevas cosas, pero no sé, o sea, como que en determinado momento sí se necesita ser muy autodidacta. Esto también se puede relacionar con que tenemos mucha contaminación ambiental en cuanto a lo que es criminología y generalmente lo relacionamos con criminalística, que criminalística no es lo que realmente creen. O sea, para empezar, ni siquiera la mayoría de las personas como que no tienen una base de lo que es criminalística y lo confunden con criminología. O sea, si te fijas, pues es como ya habían dicho otras personas que dices, ay, estoy estudiando criminología, hablando de criminología, y te dicen, ay, vas a ver a los muertos o cosas así. Él se levanta muertos. Y ni siquiera eso lo hace un criminalista muchas veces, o sea, no necesariamente se trata de eso. Entonces, pues empezando desde ahí. Pues empezando desde ahí podemos tener una mala idea o comentar o describir mal lo que es criminología, pero quizá ya un año o ya estar más adentrado en lo que es el estudio de la ciencia como tal, podríamos generar una, ya que conocemos varias cosas, varios autores, y ahora sí crear una nueva definición con lo que tenemos y con lo que sabemos o con lo que estamos viviendo actualmente. ¿Tú a ti sí te ocurre otro autor que no sea, o sea, que sea como moderno? Fíjate que no, pero hace poquito conocí a Cristian Bracamontes, que es Orgullo Cleo. Pero tiene una idea muy, muy moderna de lo que es criminología y te ayuda a participar muy fácil, y nos dice que como no tenemos que abandonar las raíces de lo que creemos, las bases, porque finalmente somos todos tenemos una cultura o nos fomentamos o nos formamos de cierta forma,
Entonces seguimos arraigando costumbres y lo podemos utilizar aún. Por ejemplo, nos comentaba un caso donde tenían un problema de basura, que lo limpiaban y hicieron que pasara más veces el camión de basura porque no pasaba, pero las personas seguían tirando la basura en el mismo rincón. Entonces a un funcionario se le ocurrió pintar una Virgen de Guadalupe en esa esquina y en vez de basura comenzaron a poner flores, velas. Entonces ese espacio que era muy sucio se convirtió en un espacio respetado para la sociedad. Entonces es como de ver lo que la sociedad necesita y en función de eso realizar estrategias para disminuir las conductas antisociales o las conductas parasociales tan solamente. Es un poquito de lo que les queríamos comentar el día de hoy. Entonces es como a grandes rasgos de lo que fue un poquito esa idea o esa duda existencial que se presentó en esa ocasión, y platicándolo pues vimos que sí es importante y que no se sabe mucho del tema, porque en realidad nosotros pues tampoco es como que digamos así de ay sí, dominamos terminología perfectamente, pero ya somos conscientes de que no hay suficiente actualización y es necesario ser consciente a la sociedad de esto, por lo cual decidimos hacerlo en video. Y pues igual si alguna vez sería importante hablar de autores o ampliar más el tema, lo podemos hacer en otro video.